Hola, hoy les vengo a hablar de las leyes de Newton. Track 47, videos positivos sobre experimentos de aplicación. Mi grupo está conformado por Adrián Fernando Martínez Vilches, Juan Esteban Sánchez Cardoso, Laura Juliana Pico Vélez, su vocera, y Luis Miguel Jiménez. Centro de Gestión del Mercado de Logística y Tecnologías de la Información, Servicio Nacional de Aprendizaje C. Ficha 2879675. Tecnologías, Análisis y Desarrollo de Software. Instructora Nidia Lucía Morales Torres. Contenido, introducción. Objetivos. ¿Quién fue Isaac Newton? ¿Cómo se relaciona la fuerza del movimiento? ¿Qué observó Isaac Newton? ¿Cuáles son las 3 leyes del movimiento? Conclusión y referencias. Introducción. En el mundo moderno, el conocimiento y la aplicación de los principios y leyes fundamentales de la física son esenciales para el desarrollo y progreso en diversos contextos productivos y sociales. La física no solo nos permite entender el comportamiento del universo, sino que también impulsa innovaciones tecnológicas y optimiza los procesos en la industria. En este trabajo exploraremos estos conceptos a través de actividades que se centran en reconocer e interpretar los principios físicos y en su aplicación práctica mediante experimentos demostrativos. Objetivos. Objetivo número 1. Comprender y aplicar las leyes del movimiento de Newton mediante la realización de experimentos prácticos, demostrando cómo estas leyes explican el comportamiento de objetos en movimiento en diversos contextos. Objetivo número 2. Diseñar y realizar un experimento que demuestre cada ley de Newton. Objetivo número 3. Analizar y explicar los resultados del experimento en relación con cada ley de Newton. ¿Quién fue Isaac Newton? Fue un científico inglés nacido el 25 de diciembre de 1642. Es conocido como uno de los más grandes matemáticos y físicos de todos los tiempos. Newton hizo importantes contribuciones en diferentes áreas de la ciencia, pero es especialmente famoso por las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Estas leyes forman la base de la física clásica y nos ayudan a entender cómo se mueven los objetos en el universo, cómo se realizan la fuerza y el movimiento. Un objeto con libertad de moverse se moverá una vez que una fuerza actúe sobre él. Un empujón, jalón o giro sobre un objeto suele ser el resultado de una interacción entre dos objetos. Movimiento. Inercia. Es la resistencia de un objeto a cambiar su movimiento. Velocidad. La velocidad y la dirección de un objeto es movimiento. Aceleración. El cambio en la velocidad de un objeto. ¿Qué observó Isaac Newton? Isaac Newton observó que los objetos se mueven de manera predecible cuando se aplican fuerzas sobre ellos. Basado en sus observaciones y experimentos, formuló 3 leyes que describen el comportamiento de los objetos en movimiento. Estas leyes son aplicables a todo, desde una pelota rodando hasta planetas orbitando el Sol. Leyes de Newton. Primera ley de Newton, ley de la inercia. Establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose a una velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Experimento. En este caso, el vaso está en reposo y la mesa está quieta. De acuerdo con la ley de la inercia, el vaso permanecerá en reposo sobre la mesa, al menos que una fuerza externa actúe sobre él. La fuerza de gravedad actúa sobre el vaso atrayéndolo hacia abajo. Sin embargo, la mesa ejerce una fuerza normal sobre el movimiento, empujándolo hacia arriba, con una fuerza igual a la fuerza de gravedad. Estas dos fuerzas se cancelan entre sí, lo que resulta en un equilibrio y el vaso permanece en reposo. En este caso, el vaso está inicialmente en reposo sobre una mesa quieta. Luego se aplica una fuerza externa al vaso empujándolo con un palo. Cuando se empuja el vaso con el palo, se aplica una fuerza fuerte que supera la fuerza de fricción entre el vaso y la mesa. Esta fuerza acelera el vaso haciéndolo mover en la dirección del empujón. Una vez que se deja de empujar el vaso con el palo, la única fuerza que actúa sobre él es la fuerza de fricción entre el vaso y la mesa. Esta fuerza de fricción opone resistencia al movimiento del vaso, desacelerándolo gradualmente hasta que se detiene. Curiosidades. La idea de inercia fue inspirada por las observaciones de Galileo.
sobre el movimiento de los objetos en superficies inclinadas. Antes de Galileo, se pensaba que los objetos en movimiento eventualmente se detenían porque su naturaleza era estar en reposo. Vienes tú. Bueno, muy buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Adrián Martínez. Yo les hablaré de la ley número 2, la ley de movimiento. Bueno, esta ley establece que si se aplica una fuerza, un jalón o un empujón a un objeto de masa, lo acelera cambiando su movimiento en la dirección de fuerza. Esa aceleración no depende nada más de ti, sino de la misma masa del objeto. Se aplica una fórmula de fuerza igual masa por aceleración. En este caso tenemos el experimento. En el primer video mostramos a la persona nadando a espaldas utilizando únicamente los brazos. Al realizar la brazada, el nadador empuja el agua hacia atrás con sus brazos, generando una fuerza de propulsión. Esta fuerza, junto con la resistencia del agua, determina la aceleración del nadador en este tipo de nado. La ausencia de las patadas significa que no hay fuerza significativa que actúe sobre el nadador en la dirección horizontal. Por lo tanto, la trayectoria del nadador se verá principalmente afectada por la fuerza de las brazadas y la resistencia del agua. En el video número 2, la misma persona nada a espalda, pero esta vez usando las brazadas y las patadas para poder moverse. Al incorporar patadas al nado de espaldas, se aplica la fuerza adicional que aumenta la aceleración del nadador. Cuando el nadador realiza una patada, empuja hacia abajo sus pies y esta acción genera una fuerza de propulsión vertical que, de acuerdo con la segunda ley de Newton, acelera el nadador hacia arriba. Al realizar la patada, el nadador flexiona sus piernas y empuja hacia atrás, desplazando el agua hacia abajo. La patada no solo proporciona la propulsión adicional, sino que también ayuda a mantener el cuerpo del nadador en una posición horizontal adecuada, lo que reduce la resistencia del agua. Las curiosidades. Bueno, esta ley es la base del famoso experimento de Newton con una manzana que cae del árbol, lo que lleva a formular la ley de la gravitación universal. Bueno, tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Establece que si aplicas una fuerza a un objeto, este te aplica a su vez una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. La fórmula se lee como la fuerza que A ejerce sobre B es igual pero negativa a la fuerza que B ejerce sobre A. Aquí podemos ver un experimento. Cuando empujas un coche de juguete hacia otro coche de juguete, ambos coches chocan. En el momento del choque, el primer coche ejerce una fuerza sobre el segundo coche, empujándolo hacia adelante, como se puede ver en el video. Al mismo tiempo, el segundo coche ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primer coche, empujándolo hacia atrás. Esto causa que ambos coches se muevan en direcciones opuestas después del choque. Este experimento muestra la tercera ley de Newton, que dice que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Cuando los coches se empujan entre sí, las fuerzas que ejercen son iguales en tamaño pero opuestas en dirección. Bueno, compañeros, ya vamos a continuar hablando de nuestra exposición, como nos venía diciendo nuestros compañeros.
En este caso vamos a exponer el caso de levantar una pesa, donde vamos a presenciar lo que va a ser la tercera ley de Newton. En el video que vemos a continuación, vemos cómo la ley de Newton establece que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Eso significa que cuando aplica la fuerza sobre un objeto, ese objeto ejerce una fuerza de igual magnitud. Es por eso que ahora la tercera ley de Newton, a pesar también de ejercer una fuerza igual y opuesta hacia abajo, sobre tus manos está en la reacción y la acción que tú estás realizando al levantar la pesa. Es la fuerza que sientes en tus manos al momento de levantar la pesa y es el resultado directo de la interacción entre tus manos y la pesa. Es usar entender que esas fuerzas ejercen una dirección opuesta sobre ti. Y este principio es fundamental pues para comprender cómo interactúan las fuerzas en el universo. Ya continuando, seguimos con otro ejemplo de la tercera ley de Newton que nos habla de los cohetes espaciales, los cuales funcionan gracias a esta ley cuando el combustible del cohete se quema. Los gases calientes son expulsados hacia abajo, son los que están realizando la acción, y esto empuja el cohete hacia arriba, la reacción, y este principio es el que permite que los cohetes se lancen al espacio sin necesidad de aire para empujarse contra él. Uno es básicamente el mismo principio, con la pesa se realiza una fuerza en dirección opuesta. Ya llegando a nuestras conclusiones de nuestra presentación, la comprensión y la aplicación de esos principios y leyes de la física son pilares fundamentales en el avance de la ciencia y la tecnología, ya que a través de este trabajo hemos consolidado nuestro conocimiento teórico mediante el estudio y cuestionamiento, y lo hemos aplicado prácticamente al diseñar y presentar un experimento basado en las leyes de Newton, tanto primera, segunda, tercera, y con distintos enfoques. Este enfoque integral nos ha permitido no solo aprender sobre la física, sino también apreciar su importancia en la innovación y mejora de procesos en diversos sectores productivos. Con estos conocimientos, claramente hemos interpretado y explicamos los cambios físicos en términos de leyes y principios físicos. Y es importante es una competencia clave que nos prepara tanto para enfrentar los desafíos tecnológicos en la programación y contribuir al desarrollo social y económico de manera significativa. Muchísimas gracias por su atención, compañeros. Esas fueron las referencias que utilizamos para realizar toda nuestra exposición y muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.